Hola, soy Mariano y vamos a seguir con estos videos sobre el autoconocimiento. Bueno, hoy quería hablar de qué es el autoconocimiento, ¿cierto? O sea, un poquito sobre las ideas básicas. Pero antes, como son muchas ideas, tengo que decir que estas ideas no me pertenecen a mí y tampoco le pertenecen a nadie. Es decir, es como la ley de la gravedad. ¿A quién le pertenece la ley de la gravedad? Nadie la inventó, ¿cierto? Existe, alguien tomó conciencia de ello y simplemente lo habrá comentado a otras personas, que a su vez lo comentaron a otras personas y tomaron conciencia de que eso existía. Eso que ya conocían de antes se llama ley de gravedad. ¿No? Bueno, lo mismo pasa con estas ideas. Simplemente son ideas que tienen que ver con cómo se organiza el ser humano, cómo se organiza el mundo en su totalidad. Y no es una moda pasajera, digamos, esto viene de escuelas tradicionales. Si queremos situarla, la podemos situar en Oriente, pero tiene que ver con generaciones y generaciones de personas que se fueron pasando, entre comillas, el conocimiento para que llegara a nosotros. Se hizo un gran esfuerzo para que hoy lo tuviéramos disponible, ¿cierto? Entonces, la idea fundante, principal, o una de las ideas principales, es que el ser humano no está a su plena capacidad ni a su plena fuerza. Uno dice, bueno, eso ya lo sabe todo el mundo, ¿cierto? Es como que simplemente usamos muy poquito de nuestro cerebro, ¿sí? Esa idea ya empezó a entrar en la cultura, ¿cierto? Pero acá hablamos de todavía algo más vasto, ¿cierto? Este, entonces, no usamos nuestras capacidades, solo accedemos a muy poquitas de nuestras posibilidades, porque somos como si tuviéramos una casa en nuestro interior, ¿sí? Es como si tuviéramos un lugar espectacular, una casa grande, cómoda, con todos los muebles, con un montón de habitaciones, con vajillas de plata, supongamos, ¿cierto? Y nosotros solamente vivimos en esa casa, en el sótano y a veces en la cocina. Eso es lo máximo que llegamos. Entonces, eso un poquito, digamos, ilustra la situación en la cual estamos. Y además, si a una persona vienen y le dicen, escúchame, además de la cocina, podés subir las escaleras y hay otras habitaciones arriba, son mucho más cómodas, hay comida disponible, hay lugar amplio para un montón de personas, para que vivan perfectamente cómodas. Y nosotros qué decimos, bueno, nos reímos de lo que nos quieren contar, ¿sí? Entonces, esa es la situación del ser humano. Bueno, cuando hablamos de autoconocimiento, de conocerse a sí mismo, no podemos separar de la idea de trascendencia, es decir, de elevación. Siempre estamos con esa idea, pero el tema es que digamos, para apuntar alto, apuntar hacia las posibilidades, primero tenemos que saber lo básico, nuestra psicología básica. Nosotros tenemos que, digamos, darnos cuenta de que en realidad prácticamente no nos conocemos. Prácticamente no conocemos lo básico, entonces que menos conocemos de las posibilidades superiores, ¿sí? Entonces, estas ideas están divididas en dos partes, ¿sí? Las ideas que tienen que ver con las ideas mundo, las ideas que tienen que ver con lo universal y las ideas que tienen que ver con el ser humano, ¿sí? Las ideas que tienen que ver con el mundo, con lo universal, simplemente voy a dejar el título. Hablamos de la ley de 3, la ley de 7 y fundamentalmente del principio de escala que rige todo, ¿cierto? Y cuando hablamos del ser humano no podemos
no podemos, digamos, olvidar el tema del lenguaje, ¿cierto? Para poder transmitir este conocimiento, vamos a crear o vamos a empezar a usar un lenguaje especial que en realidad está hecho con las palabras comunes, perfectamente comunes, pero que nosotros le vamos a dar un significado especial, ¿sí? Y con este nuevo lenguaje lo que vamos a poder hacer es comunicarnos con otras personas que estén en la misma que nosotros, es decir, tratando de conocerse. Digamos, ¿qué es lo que queremos comunicar? Nosotros queremos encontrar una forma de comunicar nuestras vivencias anímicas, ¿sí? Eso es lo que estamos tratando de conseguir en principio con ese lenguaje. Y además, digamos que todos entendamos lo mismo cuando hablemos con una misma palabra. ¿Por qué? Porque bueno, las palabras están conectados con sentimientos anímicos que quizá la palabra árbol para una persona que vivió en medio de frutales le lleve a la idea de fruta, comida, alegría, no sé, compartir, por ejemplo. Y por ejemplo a una persona que se le cayó el árbol encima del coche, por ahí puede significar algo peligro, o sea, algo malo, lo lleva digamos, a una idea anímica. Hablemos de una idea anímica negativa, ¿cierto? Entonces es fundamental el tema del lenguaje. Vamos a usar un lenguaje nuevo. Y con respecto al ser humano, cuando hablamos de las ideas conectadas con el ser humano, no podemos olvidar o no podemos dejar de lado la idea de evolución. Es decir, empezamos con la idea de que nosotros, si estamos estudiando el autoconocimiento o nos interesa, es porque nos interesa la evolución o la trascendencia, ¿cierto? Pero acá viene lo que hablaba antes con respecto al lenguaje. Para nosotros, evolución no es lo que se entiende, digamos, desde la escuela, ¿sí? La idea de que en el tiempo las cosas se van acomodando de acuerdo a ciertas leyes, algunas conocidas, otras desconocidas, y todo va mejorando, evolucionando. Bueno, digamos, eso puede existir para el resto de las cosas, pero no para el ser humano. El ser humano no evoluciona de esta manera, ¿cierto? Y si lo hiciera, los periodos de tiempo son tan grandes que no nos sirve de nada a nosotros como individuos. Pero entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de evolución? Hablamos de la posibilidad de transformación basado en los esfuerzos, y esos esfuerzos basados en un conocimiento especial que nos va a dirigir hacia qué esfuerzos hacer, ¿cierto? Porque, por ejemplo, una persona puede hacer un gran esfuerzo tratando de vaciar el mar con un cucharón, pero no va a lograr mucho, no va a lograr nada exactamente. Pero si hay un conocimiento especial que nos oriente con respecto a qué tipo de esfuerzos hacer, vamos a lograr, sí, un montón de cosas en nosotros mismos, ¿sí? Bien, otra de las ideas que estoy presentando es la idea de las funciones, ¿sí? Nosotros tenemos varias funciones, ¿sí? Separadas entre sí, son independientes, pero conectadas. Bueno, muchas veces cuando nosotros decimos pensamos, muchas veces estamos sintiendo emoción, ¿sí? Y muchas veces cuando decimos yo siento que, en realidad estoy pensando que, ¿cierto? Nosotros continuamente estamos confundiendo estas dos posibilidades en el ser humano, ¿cierto? Bueno, un ejemplo es cuando, no sé, tenemos que dar un examen, función intelectual, vamos a suponer de matemática, bien intelectual, digamos,
de tipo intelectual y nos ponemos nerviosos, nos podemos a sentir de que no lo vamos a poder hacer, me siento bajo presión, es decir, la función emocional toma cuerpo en mí y no permite que mi función intelectual se explaye y pueda hacer el examen que supongamos estudié bien, ¿cierto? Entonces, por ahí salgo mal el examen, no porque no estudié, sino porque me puse nervioso. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Muchas veces. Entonces, confundimos o no sabemos bien cómo usar nuestras posibilidades. Acá estamos hablando de dos funciones, la función emocional y la función intelectual. Bien, pero el ser humano tiene además otras funciones. Vamos a hablar de la más común, que la vamos a denominar motriz instintiva, ¿sí? Lo motriz y lo instintivo. Generalmente en nuestro estudio lo tomamos al principio como algo, una sola cosa, pero en realidad son dos cosas, diferentes. Lo instintivo tiene que ver con con la función que hace el funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿De qué estoy hablando? Bueno, del latido del corazón, de la circulación sanguínea. Ustedes piensen que para mantenerse vivo, cada una de nuestras células tiene que recibir su alimento en tiempo y forma, su oxígeno en tiempo y forma. Es decir, hay algo impresionante en nosotros que organiza todo eso, ¿cierto? Y esa es la función instintiva. Cuanto menos cuchara le metemos a ella, mejor para nosotros, ¿sí? Lamentablemente lo hacemos de continuo, ¿cierto? Pero vamos a dar algún otro ejemplo. El tema de la respiración, por ejemplo, el tema de los sentidos. Nosotros, fundamentalmente nuestra conexión con el mundo exterior es a través de los sentidos. Nosotros palpamos, escuchamos, olemos, vemos, ¿sí? Y eso nos trae la información del mundo externo, nosotros procesamos y eso es alimento para otras funciones, ¿sí? Pero fíjense ustedes entonces que lo instintivo es muy importante, ¿sí? Y además digamos que viene completamente desarrollado. Nosotros nacemos y no tenemos que hacer nada para empezar a respirar. Bueno, el médico por ahí nos da una nalgada y empezamos a respirar, pero no sería necesario. Bien, la otra función, la parte motriz, lo conectamos porque está muy vinculado con el cuerpo, tiene que ver con todo lo aprendido de movimientos, movimientos voluntarios estamos hablando acá. Es decir, nosotros, siendo bebés, no sabemos caminar. Está bien, uno puede decir, bueno, no tenemos los músculos desarrollados. Es cierto también, eso es cierto. Pero lo que también es cierto es que tenemos que aprender a caminar, ¿sí? Aprendemos a caminar, aprendemos a andar en bicicleta, aprendemos a manejar un auto, aprendemos a manejar un avión, ¿cierto? Todo tiene que ver con funciones corporales, ¿sí? Un artista marcial, ¿qué hace? Tiene muy desarrollado su aspecto motriz, ¿sí? Un estudiante de yoga o un practicante de yoga que trabaja sobre su aspecto motriz. Bueno, también influencia su aspecto instintivo, ¿cierto? Entonces, otra de las ideas es que tenemos estas funciones. Y para terminar, voy a comentar que nosotros decimos yo pensando que somos una única cosa, pero en realidad no somos una única cosa. Somos una fragmentación de pequeñas personalidades que van alternándose en la dirección de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, en cierta manera eso explica por qué si la semana pasada me comprometí a algo, esta semana no me acuerdo y no lo hice, ¿sí? Bueno, es una forma de empezar a entender cómo funciona este mecanismo tan complicado que somos nosotros mismos, ¿sí? Bueno, en unos
próximos videos vamos a ir charlando sobre este tema.